Vamos a estar enseñando hoy acerca de el combate contra el pecado. Hebreos capítulo 12, el verso 4. Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Vamos a orar y ahí añada la petición por mi esposa, por mi hija, también están enfermas, no vinieron hoy por eso. Amén. Vamos a orar por ellos, por ellas y póngase de pie y vamos a hacer este ejercicio espiritual. Esto nos da músculos espirituales, el ejercicio espiritual, y orar es un ejercicio espiritual. Amén. Padre celestial, gracias porque esta mañana nos concedes esta honra, el privilegio de estar juntos en armonía, en comunión con nuestros hermanos. Es un día especial hoy para nosotros porque podemos juntarnos para un propósito firme y verdadero, que es alabarte, adorarte, traer ofrendas delante de ti, Señor, que anhelamos que te hayan agradado lo que hoy presentamos ante ti, Padre Santo. Y seguiremos presentando nuestra ofrenda ahora, Señor, en forma de prestar atención a tu palabra. Te ruego que seas propicio, Señor, a esa necesidad que hay en nuestros corazones de escucharte a ti, de escuchar tu voz. Que dejes oír tu voz, Señor, desde los diferentes lugares donde se está predicando tu palabra en este momento. Que tu pueblo atencione, Señor, y con ello venga la capacidad para poner en práctica lo que aprendemos, Señor. En el nombre de Jesús, ruego, Padre Santo, que bendigas también a mis hermanos que están padeciendo de alguna enfermedad, que tú les sanes, que tú glorifiques tu nombre, Señor, en los cuerpos de tus hijos que están enfermos en este día. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Comienza este capítulo, hermano, el capítulo 12 de Hebreos, con una exhortación. Dice que tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos. Está aludiendo, acuérdese que había una influencia en los días que se escribieron estas cartas, había una influencia bastante grande de los griegos y las costumbres griegas. Y veo que los siervos que escribieron estas cartas, como Pablo y sus contemporáneos, conocían bien el asunto de cómo estaban las competencias olímpicas y todo eso en Grecia, y utilizan bastante el lenguaje figurado comparando las vivencias cristianas con esos acontecimientos en Grecia. Precisamente el verso que leímos, lógicamente le anteceden estos que están aquí en el capítulo 12, verso 1 en adelante, y dice: teniendo en derredor nuestro, posiblemente estaba aludiendo a la forma circular que tenían los coliseos, donde se celebraban esos Juegos Olímpicos. Y las ciudades griegas tenían esa característica, siempre tenían, así como nosotros ahora tenemos estadios y todo eso, donde se realizaban competencias. Entonces estaba encontrando un comentario que dice allí que el escritor de esta carta, cuando escribió este capítulo, su pensamiento posiblemente estaba extrayendo, como dice la escritura, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Estaba extrayendo lo bueno de esos juegos, de lo que él veía. Y
También había un filósofo griego que se llamaba Aristóteles, que no faltaba en esas competencias, él iba a ver las competencias. Entonces hay algunas cosas que vamos a comentar hoy acerca de lo que decía, por qué decía Aristóteles ciertas cosas. Lógicamente vamos a tomar en aquello que el escritor cristiano, el secretario de turno en esos momentos, el secretario de Dios de turno en esos momentos, tomó de ahí, de esos pensamientos de estos hombres, los filósofos. Por supuesto no vamos a fundamentar una doctrina ni nada que se parezca, ni tan siquiera una enseñanza en las filosofías de los hombres. Estoy diciendo que el pensamiento bíblico, el pensamiento de Dios, en estos hombres los inspiró a tomar algunas cosas, algunos ejemplos de esas competencias que había. Entonces, comenzando el verso 1 dice: por tanto nosotros teniendo en derredor nuestro el Coliseo, la forma del Coliseo redonda, dice, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ya aquí comienza a tratarnos a nosotros como esos atletas que participaban en los espectáculos que había en esos tiempos. El atleta tiene que andar lo más liviano, lo más cómodo posible. Entonces dice aquí que hay que despojarnos. ¿Ya ha visto a un corredor cargado que lleva algo lo más liviano? Hemos comentado en otras ocasiones cómo las marcas de renombre en el mundo invierten millones en investigación y usted mira la ropa que hoy llevan los atletas lo más liviana posible. Así debemos correr nosotros, lo más liviano posible, además sin ningún peso. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado. Despojémonos de todo peso. Esas son cuestiones que andamos individualmente cada uno de nosotros, que nos estorban para competir, para correr adecuadamente. Bueno, y dice: y del pecado. Ya el pecado no hay que quitárselo de encima. Hay que pelear contra él, hay que combatir. Allí la idea o el pensamiento que debe privar es los gladiadores. Note que el peso lo andamos cargando nosotros, pero el pecado hay que enfrentarlo. Dice que nos asedia. Asedio es cercar al enemigo. Y el pecado es enemigo de nosotros y nosotros debemos ser enemigos del pecado. Si ya somos practicantes del pecado, ya no somos enemigos del pecado, ya nos volvimos amigos del pecado. Y el pecado, hay un sinnúmero de formas de pecar. Pecar es en sí fallar, errar, equivocarse, fallarle a Dios. Eso es pecar. Y entonces hay cualquier cantidad de cosas que si nosotros las practicamos le estamos fallando a Dios. Y nos estamos fallando a nosotros mismos y le estamos fallando a otros. Pecar es del griego que quiere decir errar al blanco. Eso es pecar, errar al blanco. Bueno, y dice: el pecado nos asedia. Nosotros debemos enfrentarlo y combatirlo. Dice el verso 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿Por qué esa expresión, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado? Porque, ¿sabía usted que la Biblia es como un organismo? Es un cuerpo que está interconectado. Todos sus miembros, todos los libros de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, hacen un libro.
hacen un solo libro, un solo organismo, un solo cuerpo. Y entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque este capítulo 12 está totalmente conectado al capítulo 11. Y en el capítulo 11 usted va a ver gente que sí derramó sangre, combatiendo contra el pecado. Sí derramó sangre. Nosotros no hemos derramado, a veces tal vez lágrimas, ¿verdad? Pero sangre todavía no. En el combate contra el pecado. Pero a través de la historia, usted va, si lee la historia del cristianismo, va a encontrarse cómo han habido mártires. Mártires. Después de Jesucristo han habido mártires, y antes de Jesucristo hubieron mártires del Evangelio. Dicen que Isaías, es más, a Isaías se le llama el evangelista, el evangelio, al libro de Isaías se le denomina el evangelio del Antiguo Testamento. Dicen que murió aserrado, ¿sí? Partido con sierra, combatiendo contra el pecado. Ahora bien, voy a hacerle una pregunta, que esto va a repuntar allá hasta el final de la exposición de esta mañana. ¿Cree usted que la muerte de Isaías combatiendo el pecado, la muerte de Esteban, la muerte de los mártires del Nuevo Testamento, Jacobo, Esteban, en ese orden, y los posteriores mártires que hubieron, nos benefició a nosotros? Es que nosotros nos centramos y hacemos bien. Es más, ahí nos dice, puestos los ojos, el verso 2 del capítulo 12 de Hebreos en el que estamos, dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Le digo, hacemos bien en ver a Jesús. Sí, es lo máximo, es la causa de nuestra salvación, el objetivo de nuestra fe. Amén. Jesús. Pero esos héroes de la fe que están allí, ¿usted cree que por contar una historia nada más están allí? No, es para nuestra edificación, para nuestro beneficio, para nuestra enseñanza. Y decía un comentarista acerca de esto que Dios, a través de este escritor a los hebreos, en esa expresión del capítulo 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No está recriminando nada. Me gusta cómo orienta ese pensador cristiano acerca de este versículo. Dice, no está recriminando, no está señalando, pero sí está induciendo a sentir cierta vergüenza. ¿Y por qué vergüenza? Porque esa gente que estuvo dispuesta a morir combatiendo por el pecado nos da un ejemplo a nosotros, que a veces con tanta liviandad pecamos. Yo no sé si usted siente esa vergüenza. Al igual que el escritor, yo no estoy recriminando a nadie. Solamente ahí hace la comparación. Capítulo 11 de Hebreos. No lo vaya a leer aquí, lo lee en su casa. Pero ahí está la galería de héroes de la fe. Gente que sí derramó sangre combatiendo contra el pecado. No sé si usted siente algo así como de vergüenza de que nosotros no hemos derramado sangre en el combate contra el pecado, sino que más bien cuando se nos presenta, perdóneme, no lo voy a decir así, cuando a un creyente se le presenta la oportunidad de pecar, como que disfrutar haciéndolo.
Lo contrario de lo que hicieron aquellos hombres y mujeres de antaño. Pero no solo de antaño, hermanos. Si usted lee la historia del cristianismo en los países comunistas, en los que se le llama tras la cortina de hierro, en la actualidad hay creyentes derramando sangre, combatiendo contra el pecado. Es aquí, en nuestros lares, en nuestros dominios, en nuestros círculos sociales. No sé si hubieron misioneros de allá por los años 1800, a principios de 1900, que vinieron y hermano, esa gente pasó vicisitudes terribles para predicar el evangelio. Y predicar el evangelio es una de las formas de combatir contra el pecado. Ahí está hablando de combatientes. Bueno, el verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús. Yo le voy a leer un pensamiento que traigo conmigo aquí para este asunto de poner los ojos en Jesús. Dice: la palabra griega traducida puestos los ojos denota mirar fijamente, apartando la mirada de cualquier otro objeto. Los creyentes hebreos tenían que volver la mirada de todas las cosas de su ambiente, de su antigua religión. Es importante no perder de vista que esta carta originalmente fue escrita a judíos que se habían convertido a Cristo y tenían su religión hebrea, su religión judía, su judaísmo, su ley, y eso lo habían convertido en religión. Terrible, terrible, a tal grado que Cristo tuvo que decirle: miren, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Eran puros religiosos. Solamente el Señor se quejó y dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Cuando aparece Jesús, ellos se vuelven, usted lea los evangelios y se vuelven celosos, horriblemente celosos, y combaten todo lo que era el evangelio, todo lo que tenía que ver con Jesucristo. A sus seguidores, y todos los combatieron, los persiguieron. Por eso aquí el Señor les dice: pongan los ojos en Jesús, claven los ojos en Jesús. Pero para ponerlos en Jesús tenían que quitarlos de su religión, de sus hábitos, de sus costumbres. Nos toca ahora lo mismo a nosotros, porque es cierto, nosotros estamos mucho peor que los judíos, hermano. No sé si es peor, tal vez igual, pero cuánta cosa teníamos nosotros que le teníamos la vista puesta. Es más, literalmente le clavábamos los ojos a representaciones de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, a representaciones de los demonios. Yo no sé, pero llegamos muchos al evangelio que nos entregaron a determinada potestad de las tinieblas. Precisamente estábamos en un retiro en Catacamas la semana que concluyó, porque este es el primer día de la semana, hoy domingo, y apareció en los cultos un hermano en Cristo que recibió a Cristo Jesús, pero asústese de esto, con una legión. Y cuando la legión habló, dijo: a él lo entregaron a esto y a esto y a esto. Y todavía me dijo: pues sabes lo que es una legión. Sí, le dije yo, pero conozco un Cristo más fuerte que las legiones. Y lo dejó y se fue del cuerpo de ese hombre.
Para los que creen que esos tiempos ya pasaron, no han pasado. Y las potestades no han dejado de estar ahí. Y los espíritus inmundos y los principados y los demonios ahí están. El hecho de que usted no crea en ellos o alguien no crea en ellos no les va a privar de su existencia. Para nuestro mal sería no darnos cuenta de la existencia de esos seres, que lógicamente abonan al pecado. Ellos pecaron y quieren que nosotros también pequemos. Pero como dijo alguien para allá, para que nadie vaya a decir, es que fue el diablo, es que fueron los demonios. No. Dijo alguien correctamente, lo dijo, no hay buena carne, no hay buen diablo si no hay buena carne. Si nosotros no le damos lugar, esos seres no. ¿Cómo llegó esa legión allí? Alguien tuvo que ir a entregar a ese muchacho. Bendito sea Dios, fue libre y al momento estaba glorificando a Dios, hermano. Eso hay una nube de testigos allá en Catacama y andan dispersos por el país ya porque los testigos, pues, porque fue un retiro de pastores. Hay que quitarle los ojos. Le dije literalmente, nosotros tuvimos los ojos puestos. Yo no sé a qué potestad le fue entregado a usted. Hay creyentes que llevan el nombre de cierto ídolo que adoraban sus padres. Allí están las entregas. Y un ritual que le llaman bautismo, que no es bautismo. Hay que quitarle los ojos a eso. Yo me he encontrado durante 45 años de ministerio, me he encontrado con hermanos que me han dicho, si a mí ya me bautizaron, yo ya fui bautizado. Si es así como dice la Escritura, como ordenó Jesús. El bautismo, como se bautizó Jesús, y que conste que hasta ese bautismo de Juan no vale ahora. Hechos capítulo 19 habla del bautismo. Lástima que no es el tema, pero le voy a decir esto. El capítulo 19 del libro de los Hechos, ciertos discípulos le preguntaron, fueron bautizados, les dijeron así: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni hemos oído que si hay bautismo, si hay Espíritu Santo, les dijeron. Fue la respuesta. ¿Y entonces en qué bautismo los bautizaron? Dijeron, en el bautismo de Juan, en el Bautista. No, dijo Pablo, Juan bautizó para que creyeran en uno que iba a venir. ¿Cómo es posible seguir bautizando para que la gente crea en uno que va a venir? Si ese uno que iba a venir en los días de Juan, allá era tiempo futuro, para nosotros es tiempo pasado. Jesucristo ya vino, a la vez que te refería, amén. Viene otra vez sin relación con el pecado. Pero esa vez que vino, la primera vez vino para destruir al pecado. Allí derramó su sangre. Allí derramó sangre combatiendo el pecado. No solamente combatiendo, lo destruyó allí. Que es lo que nosotros creemos ahora. Bueno, me metí en este asunto porque cuando ese bautismo que se hace allí, hermano, son entregas, son pactos de las tinieblas. Y hay gente que todavía le está poniendo la mirada a eso. Por eso, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor, dice allí, que es un autor.
¿Qué quiere decir cuando dice allí el autor? Voy a cerrar el pensamiento. Pongámosle los ojos a Jesús y automáticamente le vamos a quitar los ojos donde los teníamos puestos antes, en lo que fuera. Y le digo, los judíos tenían puestos sus ojos ¿en qué? En la ley de la letra, en su religión judía. Fariseos, saduceos, herodianos, todos estos tenían los ojos puestos en Moisés. Ahora dice, pongan los ojos en... ¿Dónde los tenía puestos ustedes? No sé, usted sabrá. Bueno, ahora dice, ¿en quién hay que poner los ojos? En el autor y consumador de la fe. Dice, ese autor y consumador. Del griego es argegos, autor. Jefe, primero, el jefe, el primero, eso quiere decir autor, el que inicia algo, el que principia algo, el que crea algo. Ese es un autor. Y Cristo es el autor y consumador de la fe. Prácticamente nos están poniendo como ejemplo a Jesús. ¿Cómo hizo Jesús para combatir contra el pecado? Lo primero que hizo fue poner los ojos en lo que el Padre le prometió. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Qué le puso el Padre? El gozo. ¿En qué consistía el gozo que el Padre puso delante de Jesucristo? Todo lo que Cristo tiene ahora, hasta nosotros, la iglesia, el trono. ¿Tendremos nosotros ese incentivo, esa motivación? Yo quiero que miremos como nos dicen que pongamos los ojos en Cristo. Bueno, él tenía una propuesta de parte de Dios. Dios le puso a él algo por delante, algo así, parecido a esto. Le dice Dios a Moisés que le diga a Israel, que estaba esclavizado en Egipto, que lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. ¿En qué pusieron los ojos los hebreos cuando estaban en Egipto? En una tierra que fluía leche y miel. Eso los llevó a la conquista de Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Pero para llegar ahí tuvieron que salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo, cruzar el desierto y cruzar el Jordán. Y de todos los que salieron de Egipto, solo 2 cruzaron el Jordán. El Jordán lo cruzó una multitud, pero de los que salieron de Egipto solo iban 2. Alcanzaron, y hermano, de los 2 que iban, uno de ellos Caleb, cuando fueron de espías a la tierra prometida, a Caleb Josué le prometió que le iba a dar Edom, la tierra de los gigantes. No, ¿cómo es? No es Edom. Hebrón, la tierra donde estaban los gigantes. 45 años después de la promesa, llegó y le dijo a Josué, bueno, las mismas fuerzas que tenía antes las tengo ahora.
tuvo que quitarle la mirada a 10 que dijeron: no, nosotros parecemos langosta. Mire, verse ellos mismos y se vieron como langosta. Caleb vio los gigantes y le vio cara de pan comido. Sí, eso dijo Caleb: esos son pan comido, los gigantes, y se los comió y conquistó Canaán. Bueno, combatiente. Cristo combatió, derramó sangre. Por eso le decía, si Cristo estuvo dispuesto a hacer esto, si los héroes de la fe estuvieron dispuestos a derramar sangre, ¿estaremos dispuestos nosotros a otro tanto? Le decía, es cierto que Cristo murió por nuestros pecados, pero también esta gente que murió nos favorece, ya no para limpiarnos de nuestro pecado, pero sí para enseñarnos a combatir contra el pecado. ¿No sé si me explico? Hicieron algo por nosotros. ¿Qué dice usted? Ahora, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer por otros? Por las generaciones que vienen de creyentes, que tienen que venir. Piensa en su familia. Es cierto que lo primero que debemos de pensar es en nosotros mismos, que no nos conviene pecar y luchar contra el pecado para favorecernos a nosotros mismos, pero a la vez podemos favorecer a otros, principalmente a los de nuestra familia. ¿Cuántos familiares nuestros nos estarán viendo y por fallas, por errores nuestros, no quieren saber del evangelio? ¿Cuánta gente hay vacunada contra el evangelio por malos testimonios de creyentes que no quisieron combatir contra el pecado? ¿Me estoy explicando? Aquella gente combatió y los resultados, nosotros somos beneficiarios de lo que aquella gente hizo. Pensemos en gente que puede ser beneficiada viéndonos a nosotros combatiendo contra el pecado, dispuestos hasta a derramar sangre en el combate contra el pecado. Bien, cuando nos remiten a Cristo, a ver a Cristo, nos están diciendo que así como Cristo lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. No estoy hablando de redención, estoy hablando de combate contra el pecado, de pelear contra el pecado. Dice que ese pecado nos asedia, o sea, nos cerca a nosotros, nos cerca. Asedio es cercar, apretar, aprisionar. Dice, número 1, dice, puso su mirada en el gozo que le pusieron por delante. Número 2, soportó la cruz. ¿Soportó qué cosa? La cruz. Y número 3, menospreció la vergüenza. Número 1, le clavó la mirada a la esperanza, a lo que el Padre le prometió, a lo que el Padre le puso adelante. No sé si ya nos percatamos nosotros que nosotros también tenemos por delante promesas de Dios. Y hasta para cosas de aquí de la tierra tenemos promesas de Dios, hermano. Pero lo mejor de nuestra esperanza está al otro lado del velo, al otro lado después de la muerte. ¿Qué hay? ¿Qué mira usted allá en el horizonte lejano? Tan lejano como de aquí al cielo. ¿Qué ve allí? ¿Qué logra vislumbrar? Ahora, para empezar,
¿cómo usted le clava los ojos a Jesús? Por eso todavía hay creyentes que tienen la mirada puesta en el Cristo muerto que le presentó cierta religión, en unos crucifijos así. Perdóneme, pero Cristo no está colgado en una cruz. Lo bajaron el día que murió en la cruz y lo sepultaron, pero Cristo, el Padre lo saca de ahí y lo lleva al trono que le había prometido. Solo retrocedamos un poquito para ver dónde está Cristo ahora. Porque el paso número 4 de Cristo fue que se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 2:9. Ahí en la misma carta a los Hebreos. Capítulo 2, verso 9. Pero vemos a Jesús, dice. ¿Cuántos ven a Jesús? ¿Cuántos ven a Jesús? ¿Y dónde lo ve? Mire aquí cómo lo describe. Dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria. En la cruz estaba coronado, pero de vergüenza, hermano. En la cruz era vergonzoso lo que había. En la cruz había un delincuente crucificado, sin haber sido nunca delincuente. Por nosotros, dice, se hizo pecado. Y fue expuesto en un lugar alto, vergonzoso. Pero dice, lo vemos ahora. ¿Cuántos lo ven ahí? Es ridículo, hermano, pensar andar con un Cristo crucificado todavía. Hay creyentes que todavía lo ven así. Cristo está sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria, dice allí, ¿verdad? Coronado de gloria y de honra, quien fue hecho un poco inferior a los ángeles para padecer la muerte, a fin de que por la gracia de Dios gustase la muerte por todas las cosas, porque convenía a aquel para quien y por quien son todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cuántos hijos van para la gloria de Dios? Dice, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Con qué finalidad murió en la cruz? Con la finalidad de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cuántos tienen puesta su mirada? Allá donde está Jesús, dice, puesto los ojos en Jesús. Ahora dice aquí que vemos a Jesús físicamente, materialmente, con los ojos físicos, para nada. Porque si usted ve algo, eso no es fe. Si usted quiere ver literalmente, materialmente, tangiblemente algo, así como yo estoy viendo esa bocina ahí. Y todavía hay cristianos presentando a un Cristo. Es más, tienen sus altares con una cruz ahí. Esto es por fe y para fe, hermano. Amén. Podemos ver a Jesús por la fe. Precisamente por eso le decía, liguemos esto para nosotros, en nuestra mente, en nuestros corazones, porque ahí ya está ligado. Capítulo 11 con el capítulo 12. Ver, ¿qué es la fe? La certeza, la convicción, estar totalmente y plenamente convencido que lo que no se ve ahí está. Es más real que lo que vemos. Jesús
Coronado de gloria, está coronado de gloria ahora. En ese Jesús hay que poner los ojos. Pero hay que ver también al Jesús que murió en la cruz. Pero ya no es verlo literalmente, es verlo por la fe. Amén. Bueno, ahora Él está coronado de gloria. Apocalipsis 3:21. Ahora es la promesa para con nosotros. ¿Qué dice allí? Al que venciere. ¿A quién hay que vencer? ¿A quién hay que vencer? Vencer al pecado. Hay dos cosas. O el pecado nos vence, o lo vencemos nosotros a él. Así es el asunto. La lucha, el combate que sostenemos. Y si es necesario derramar sangre, hay que derramarla en el combate contra el pecado. Porque dice allí, al que venciere, ¿qué dice? Le daré que se siente, ¿a dónde? Conmigo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Cuántos se ven en ese trono ya? Pero antes hay que vencer, hermano. Caleb vio Hebrón, buena tierra, calidad de tierra, es mía, dijo. Y se regresó al desierto. Nosotros debemos hacer ese tipo de incursiones como los espías. Solo hay una manera de hacerlo, hermano: por la fe en el Espíritu Santo. Por la fe, estando en el Espíritu, podemos nosotros vislumbrar ese trono. Podemos ver a Jesús ahí sentado en el trono. ¿Cuántos lo ven? Aquí da por sentado de que ya estamos viendo a Jesús nosotros. Vemos a Jesús, dice allí. El 2:9 de Hebreos dice, vemos a Jesús. Pensándolo bien y meditándolo bien, levanten la mano los que ven a Jesús allí. Qué poquitas manos levanté. Pensé que se iban a levantar todas. Porque hay que verlo sentado en el trono, coronado de gloria, y ofreciendo ahora ese trono. Es más, no solamente está coronado de gloria, sino que vive para interceder por nosotros. Dice, está intercediendo por nosotros ante el Padre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. El que fue hombre, el que se hizo poco menor que los ángeles. Ahí está donde podemos ver que el hombre es menor que los ángeles son mayores que los hombres. Pero un día los ángeles nunca van a dejar de ser ángeles, pero nosotros sí vamos a dejar de ser hombres para ser uno con Cristo por siempre. Es más, ya somos, solamente que no se ha manifestado eso. Amén, por la fe. Gloria a Dios, qué bueno. Dice, le daré que se siente conmigo, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A quiénes? Pero ahorita es el combate contra el pecado, hermano. Yo quiero que me acompañe. Pensé en un momento dejarle esto como una tarea, que buscara el versículo que nosotros lo tenemos a veces a flor de labio, que decimos, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Ah? Hermano Miguel ya lo sabe, ¿verdad? Qué bueno. Solo que Zacarías 4. Ahí es ese versículo.
Y es que no está literalmente así como lo cantamos nosotros, porque lo cantamos desde coro. No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, Zacarías 4:6. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Hay que combatir el pecado con el espíritu, con las armas espirituales. Por eso Pablo dice, las armas de nuestra milicia. Hermano, ¿sabía usted que los gladiadores, que nosotros relacionamos a los gladiadores con Roma, los gladiadores romanos, porque hemos visto bastante películas de combate que se basan en eso, en el combate en el Coliseo romano, de los gladiadores romanos, y no solamente en el Coliseo, sino que habían arenas donde en todas las poblaciones había una arena, en las más grandes, en las principales poblaciones romanas, de ciudades romanas, había una arena donde se enfrentaban a muerte, hermano. Y allí inventaron las espadas de 2 filos, los famosos escudos y todo eso para pelear el combate. Lógicamente ganaban los más fuertes y más diestros, porque no solamente era la fuerza, sino también la destreza con que se peleaba y las armas que se utilizaban. Pero había un entrenamiento, hermano. Se dedicaban de por vida. Usted ha oído hablar de los famosos ninjas, ¿verdad? De estos, los samuráis, los gladiadores, los ninjas, los samuráis. Eso está basado en historia. O sea, no solo es fantasía como la de las películas, sino que hay historia acerca de eso. Pero eran hombres que se dedicaban, hermano, de por vida al asunto del combate. Y sabía que este combate es de vida o muerte, hermano. Y lo serio de este asunto es que el combate entre humanos de cuerpo a cuerpo, físico, puede incurrir en muerte física. Pero este combate que estamos hablando es muerte espiritual. ¿Ha leído usted que la paga del pecado es muerte, ¿no? Es un combate mortal, pues. Dice en Proverbios, cuando habla de un hombre que es seducido por una ramera, dice, y la preciosa alma del varón es cazada, dice, y llevada como buey al matadero. No hay que ser bueyes, hermano, de matadero. Hay que ser bueyes, siervos de Dios, pero no bueyes de matadero. Amén. O sea, no dejarse seducir, no dejarse matar por el pecado. ¿Es serio? Mire, en este retiro en Olancho sucedieron muchas cosas maravillosas. Un día uno de los pastores, exactamente el hermano Miguel Flores, estaba predicando y citó uno de los signos de los voceros de Cristo. Citó el himno que llamaba el hermano Benito. ¿Y quién es el hermano Benito? Un cristiano, dice, que empezó fiel, predicaba la palabra con fidelidad. Busque ese coro de los voceros porque está basado en hechos reales. El hermano Benito. Pero dice que el hermano Benito un día le dio por pecar y cayó. Y después se levantaba y volvía a pecar, y volvía a pecar, y volvía a pecar. Y se levantaba y volvía a caer. Agarró, dice, la costumbre de levantarse y caer. Viera cuánto creyente hace lo mismo ahora. Son como el hermano Benito, porque no están conscientes del peligro del pecado, de lo terrible que es el pecado.
de aquello a que lleva el pecado. El pecado mata. Y la peor clase de muerte, que es la muerte espiritual. ¿Usted sabía que en ese sentido hay muerte eterna? Hay muerte temporal, física, pero hay muerte eterna. Y hermano, fíjese que en la lucha contra el pecado podemos batallar contra Cristo. Batalló contra el pecado hasta la muerte, y muerte de cruz. Bueno, dice: no habéis combatido hasta la sangre, batallando, luchando, combatiendo contra el pecado. O sea que combatiendo contra el pecado nos pueden matar físicamente, combatiendo contra el pecado. Pero si nosotros vencemos, solo es muerte física, hermana. Y eso es pan comido. Lo que no es pan comido es la muerte segunda, la muerte eterna. Ir a parar al lago de fuego. Y eso es producto de haberse dejado vencer por el pecado. Entonces lo que hay que vencer es el pecado. Y ahí es donde entra lo que dice Zacarías. No es con, ahí dice, no es con ejército ni con fuerza. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Del tamaño del enemigo tiene que ser el tamaño de las armas, hermano. Y dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Pecado. Y le dije, hay muchas formas de pecar. En otras palabras, hay muchas formas de morirse, de matarse, de dejar que lo maten. No nos dejemos matar, hermano. Peleemos hasta la sangre, si es preciso, en nuestra lucha contra el pecado. Oseas 1:7 dice: mas de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. ¿Con qué entonces? Con su espíritu. Amén. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios, el Espíritu Santo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque tenemos a favor nuestro que Dios nos ha dado de su Espíritu. Yo voy a cerrar con este pensamiento. Por favor. Así como Cristo tuvo ese gozo delante de Él, nosotros también tenemos ese gozo delante de nosotros. Tenemos el trono, el mismo trono que donde está Cristo está delante de nosotros. Le decía que iba a mencionar lo de Aristóteles con el asunto cuando dice allí en Hebreos siempre 12. Dice el verso 3 del capítulo 12, refiriéndose siempre a Cristo: considerad a aquel, a Cristo, considerad. ¿Qué es considerar? Es fijarse bien, es estudiarlo. Eso es precisamente puesto los ojos, clavarle la mirada a Jesús. Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni desfallezcan vuestras almas, para que no se cansen y desmayen. La palabra desmayo, esa fue la que utilizó Aristóteles para referirse a los atletas que inmediatamente después de la meta se desmayaban, pero ya victoriosos. La advertencia aquí es para que no desmayemos antes de alcanzar la meta, antes de pasar la meta.
Si nos desmayamos aquí, lógicamente va a ser antes de alcanzar la meta. ¿Sabe qué es un desmayo? Es desplomarse, es caer. Y es que dice que Aristóteles vio atletas que inmediatamente después de que pasaban la meta se desmayaban, pero ya habían pasado la meta. El problema es desmayarse antes de pasar la meta. Nosotros necesitamos, hermano. Es cierto que a veces hay fatiga, hay cansancio. Dele, sígale dando. Pero no nos desplomemos antes de alcanzar la meta. Amén. Batallemos. No le voy a decir con uñas y dientes porque entonces estaría hablando de carne. Armémonos hasta los dientes, eso sí. Armémonos con las armas de nuestra milicia. ¿Y cuáles son las armas, hermano amado? Me entristece ver llegar, hermanos, a veces ya estoy predicando y vienen llegando. Está bien que vengan, peor es que se queden en la casa, ¿eh? Pero hay hermanos que están aquí a las 9 de la mañana, antes de las 9 ya hay hermanos orando aquí. Esfuércese por venir, hágalo por los tiernos que vienen llegando también. Sí se puede, hermano. Yo llegué aquí a las 6 de la mañana, llegué aquí. Y vengo por las mismas calles por donde usted se viene. ¿Sí? Es que a veces deberíamos buscar excusas para venirnos y llegar temprano, no para no venir y llegar tarde. ¿Sí me explico? Ese es el incentivo que nos pone Cristo a pesar de todo. Que combatió terriblemente, lo combatieron, lo insultaron, lo menospreciaron. Y él siguió inamovible a su meta. Dice que le decían: no vayas a Jerusalén. A Pablo le dijeron otro tanto. ¿Dejaron de ir? No dejaron de ir. Dice que afirmó el rostro. Por favor, no estoy molesto ni, ¿cómo le digo? Si no puedo venir temprano, véngase aunque sea tarde, pues. Pero bonito sería que llegara antes de las 9 para comenzar a orar a las 9. Amén. ¿Sí me explico? Bueno es que venga tarde, pero mejor es que venga a las 9. ¿Sí me explico? Sí, porque yo entiendo de que a veces no hay modo, ¿verdad? De que se vuelve imposible. Entonces véngase de todas maneras véngase. Pero de preferencia, esforcémonos, hermano. ¿Por qué le digo? ¿Por qué le menciono esto? Porque la oración es una de esas armas de nuestra milicia. La alabanza, la adoración, la obediencia, la palabra misma es un arma. Son armas de nuestra milicia para combatir contra el pecado. Contra el pecado no podemos luchar, hermano, con misiles, ni con AK-47, ni con 9 milímetros, ni con 38, calibre largo especial. Con eso no se le pega al pecado, pero con un coro que cante le da duro. Amén. Peleemos legítimamente contra el pecado, hermano. Y si es necesario derramar sangre, estemos dispuestos a hacerlo. Amén. Le voy a leer un pensamiento último. Dice, lo tomé de un escritor cristiano. Dice: la demanda para todo cristiano, así lo tituló él, la demanda para todo cristiano. Dice: muéstrate digno del sacrificio que hicieron por ti tantos hombres. Ese pensamiento lo desprendió del capítulo 11 de Hebreos. Dice: muéstrate digno
del sacrificio que hicieron por ti tantos hombres y Dios mismo. El primero que hizo el más grande sacrificio fue Dios mismo, pero hay hombres que se han sacrificado para que a nosotros nos llegara este evangelio. Ahora ahí está, que estamos dispuestos a hacer nosotros por las siguientes generaciones de cristianos que nos han de suceder, hermano. Es hoy hacer eso. Póngase de pie, si está dispuesto usted, pensando no solamente en usted, sino pensando en otros que vienen después de usted. Sacrificios terribles que hicieron, hermano. Benditos hermanos que se fueron al exilio en Roma, que se fueron a meter bajo tierra, nos dan testimonio de que sí se puede. Amén. David le pidió a Dios que le adiestrara para la guerra, que adiestrara sus manos para la batalla. Le decimos a Dios nosotros lo mismo hoy, que nos adiestre Dios. Allí donde está, cierre sus ojos y dígale: Dios, yo quiero combatir eficazmente contra el pecado. Si la consigna podría ser llegar hasta la sangre, ¿por qué no batallar esforzándonos? A veces privándonos de sueño, del necesario sueño, privándonos de comodidades, pero estamos batallando contra el pecado. Estamos en un combate frontal contra el pecado, no solamente a favor de nosotros, sino también a favor de otros, de nuestra familia, de nuestra casa, de los hermanos en la congregación, del que anda perdido. Si usted está dispuesto a eso, presentémonos delante de Dios en este momento. Presentemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo ante Dios y ofrezcámonos como corderos en el nombre de Jesús, dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en el combate contra el pecado. Aleluya. Así como lo han hecho generaciones tras generaciones de creyentes en otros tiempos, han hecho lo que Dios nos está llamando en esta mañana a que lo hagamos nosotros en el nombre de Jesús. Padre, sin ti nada podemos hacer. Necesitamos de tu ayuda. Suministra en este momento nueva fuerza, Señor, al que está por desmayar, al que ya no tiene fuerzas. Tu palabra dice que tú multiplicas las fuerzas, que das fuerzas al que no tiene y multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna fuerza. Hazlo en esta mañana, Señor, esta nueva fuerza. Aquellos hermanos que están languideciendo y que están a punto de desplomarse, Señor, te ruego que tú les fortalezcas, que tú les ayudes en el nombre de Jesucristo. Nuevas fuerzas. Levante sus manos al cielo. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Nuevas fuerzas. Si usted estaba a punto de desplomarse, de sucumbir ante el pecado, en el nombre de Jesús, renuncia a ese pecado. Renuncia a esos deseos, a esas intenciones de pecar, en el nombre de Jesús. Pero no lo enfrente con sus fuerzas, no lo enfrente.
con su fuerza de voluntad. No es así. No es con su fortaleza mental tampoco. No es con su entereza. Es con su espíritu. Es con su espíritu. Llena, Señor. Derrama. Fortalece. Bendice y llena en esta mañana a tus santos del poder de tu espíritu, Señor. En el nombre de Jesucristo. Que se desvanezca todo deseo, toda intención de pecar, Señor, en las mentes y en los corazones de tus hijos que están clamando a ti, que no quieren hacerlo, pero solamente es con tu fuerza que podemos vencer ese enemigo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Da nuevas fuerzas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.